Para que un adicto se sienta cómodo, tiene que estar con personas que estén como él. La mentira y la justificación, por ejemplo, y la manipulación es una manera de actuar común entre todos los adictos. Admitir que creo que no voy a poder significa también mostrarse vulnerable. Y el hecho de saber que tengo un problema y no poder hacerme responsable de él, eso afecta todavía más a la autoestima. Lo que no funciona es tener a un adicto en un centro entre algodones. Lo que no funciona es que el adicto no se entere de todo lo que pasa para protegerle. Para mí, el tratamiento adecuado es aquel en el que se le hace al paciente consciente de la situación que tiene. Si yo hubiera conocido el tratamiento que hoy hacemos en Zeus la primera vez que pedí ayuda, nos hubiéramos ahorrado 10 años de sufrimiento. Hola Luis, buenos días, ¿qué tal? Hola Sabina, ¿cómo estás? Hemos llegado al episodio número 15 de Adicciones al Descubierto y no se nos acaban los temas. Y es que la adicción da para mucho. Tiene tanta profundidad, hay tantos conceptos de los que hablar, tantos testimonios. Hoy vamos a tratar uno de los puntos cruciales a la hora de abordar las adicciones, hacer el clic y decidir firmemente dejarse ayudar. Me gustaría primero hablar de tu propia experiencia. ¿Cuántas veces decidiste dejar las drogas, Luis? Has dicho algo muy importante, hacer el clic y dejarse ayudar. Cuantas más veces intenta una persona dejar las sustancias y cuantas más veces falla en el intento, antes se rompe y antes acepta que solo no puede. Todas las personas, o la mayoría de las personas que llegan a nuestra clínica, que llegan a Zeus para tratarse, antes de pedir ayuda lo han intentado solos. Y uno de los argumentos que impulsa a que el paciente siga las indicaciones del tratamiento y no lo abandone prematuramente o no quiera hacer las cosas como él cree que van a funcionar, es ese concepto de cuántas veces has intentado dejarlo solo y cómo te ha ido. Porque la fantasía de los adictos es poder dejar de consumir sin dejar de ser la persona que vienen siendo. Es decir, ese personaje que han construido alrededor del consumo de drogas y alrededor del entorno en el que se mueven, es un personaje que en un momento dado les protege o ellos se sienten protegidos de la vulnerabilidad y de aspectos emocionales o psicológicos que han podido ir atravesando a lo largo de su vida. Entonces, poder romper esa coraza es significado también de que se muestren vulnerables. Es significado de humildad y de aceptar que uno solo no puede. ¿Cuántas veces decidiste dejar las drogas tú, Luis? Yo decidí dejar las drogas muchísimas veces. Adicto no es aquel que consume, sino aquel que, aun siendo consciente de los problemas que eso le trae, sigue consumiendo. Es decir, una persona que es capaz de ver la foto que tiene en su vida y aún así no puede parar de consumir. Ese es el adicto. Yo era una persona consciente de que la vida no me iba bien, de que tenía problemas de salud, de que podía tener problemas de relaciones, de que tenía problemas familiares, de que mi familia vivía preocupada y aún así seguía consumiendo. Y este es el drama de los adictos. Es decir, una persona que es consciente que tiene un problema, que quiere dejarlo, pero que no puede. Y que además tiene que justificar una enfermedad que no ha elegido. ¿Cómo te sentirías si en vez de ser adicción la enfermedad fuera otra? ¿Tú te imaginas a un enfermo por ahí justificando una enfermedad que no ha elegido? Encima del problema que tiene, encima tiene que ir justificándola ante una sociedad que estigmatiza este problema como el que es un degenerado. ¿Y qué pasa cuando un adicto se promete que dejará de consumir y al día siguiente se levanta y vuelve a consumir, que al final es lo que te pasaba a ti también? Mira, los adictos en sí ya tienen creencias muy limitantes. Son personas, algunas de ellas, que creen que algo malo siempre va a suceder, que las cosas no van a ir bien, que no van a salir
no va a salir las cosas como ellos esperan. Es decir, con una personalidad un tanto catastrofista y negativista, y además con baja autoestima y baja capacidad de liderazgo y de empezar y terminar proyectos, ¿no? Entonces esto hace que la autoestima quede aún más afectada, porque ya no es solo el simple hecho de que todo me sale mal o las cosas que empiezo en mi vida no las termino o lo acabo rompiendo todo, sino que además soy consciente de que tengo una adicción, soy consciente de que estoy enfermo, y el hecho de saber que tengo un problema y no poder hacerme responsable de él, eso afecta todavía más a la autoestima y refuerza esas creencias de incapacidad y de rechazo social que el adicto por sí mismo muchas veces ya tiende a tener esta personalidad. Cuando nos has explicado en episodios anteriores tu experiencia, se ve que la familia tiene un papel importante. ¿Cómo lo gestionaban? La familia tiene un papel importantísimo en el tratamiento. La mayoría de los tratamientos exitosos son aquellos tratamientos en los que se ha involucrado la familia. ¿Por qué? Porque el adicto en un momento dado pide ayuda porque siente que ha tocado fondo, porque siente que no puede más, por la razón que sea. Pero la adicción es la enfermedad del autoengaño. El cerebro está secuestrado y el adicto es alguien que cuando se le retira la sustancia va a hacer todo lo posible por conseguirla. Se va a escapar, va a mentir a quien tenga que mentir, va a robar si tiene que robar para conseguir dinero, va a amenazar a la familia si es necesario para conseguir dinero. Es decir, cada vez el adicto para conseguir la droga tendrá que caer más bajo y hacer cosas que no pensaba que llegaría a hacer por conseguir sustancias. ¿Qué fue lo que te hizo hacer clic? Es decir, ¿por qué en los casos anteriores acabaste recayendo? ¿Qué es lo que hace que en un determinado momento ese clic sea el definitivo? A mí lo que me ha salvado la vida es el tratamiento. Es decir, para mí el tratamiento adecuado es aquel en el que se le hace al paciente consciente de la situación que tiene. Había tratamientos en los que a mí me ocultaban las cosas. Por ejemplo, mi familia tuvo que vender propiedades para pagar mis tratamientos. Tuvo que pedir préstamos bancarios, tuvo que pedir dinero a la familia, porque había un momento dado en el que yo necesitaba estar ingresado y mi familia ya no tenía capacidad económica para poder pagar. Entonces, yo no sabía todo esto cuando estaba en tratamiento. A mí no me hacían consciente de la situación que estaba viviendo mi familia. Tampoco hago responsable a nadie de las recaídas que tuve. Evidentemente es mi absoluta responsabilidad. Pero es algo que en la clínica, en Zeus, donde trabajo, no hacemos. Nosotros hacemos consciente al paciente de la situación que tiene. Si la familia ha tenido que pedir un préstamo bancario para poder pagar el tratamiento, el paciente lo tiene que saber. Si esa familia no ha podido ir de vacaciones porque tienen a su hijo ingresado y eso les ha conllevado un gasto económico, lo tienen que saber. Si los padres de ese paciente están en un bajo rendimiento laboral como consecuencia de la adicción de su hijo, lo tienen que saber. Si hay una hermana que sufre, el adicto lo tiene que saber. Es decir, hacerle consciente de las consecuencias que esto está trayendo a su vida. Entonces, mi cabeza hizo clic cuando yo fui consciente de los problemas que esto estaba trayendo a mi vida. Cuando yo supe lo desesperada que realmente tenía mi familia. Cuando yo me di cuenta que realmente estaba perdiendo todo lo que tenía. Lo que no funciona es tener a un adicto en un centro entre algodones. Lo que no funciona es que el adicto no se entere de todo lo que pasa para protegerle. Porque realmente él no es consciente de las situaciones que esto está trayendo a su vida. Entonces, la manera de que un adicto haga clic es que sepa las consecuencias que esto le está trayendo. Si un adicto roba, la familia le tiene que decir, oye, me has robado. Si un adicto amenaza a sus padres, hay que hacerle ver que es una persona que para conseguir droga amenaza.
Si hay una hermana que vive asustada, el adicto tiene que saber que su hermana vive asustada en su casa. Si el adicto lo han echado del trabajo porque ha robado o porque no va a trabajar o porque llega bebido o drogado, el adicto tiene que saber la verdad y se le tiene que decir, oye, te han echado del trabajo porque vas drogado o porque has robado o por esto y por aquello. Pero cuando se intenta ocultar la verdad, y uno no es consciente de lo que pasa, entonces, claro, la adicción es la enfermedad del autoengaño y el adicto va a justificar todo lo que le pasa, va a empezar a explicar que es por aquello, que es por lo otro, que no tiene que ver con las sustancias, que lo controla, es decir, siempre habrá situaciones que pongan al adicto en una situación de, bueno, me ha pasado esto, pero puedo seguir consumiendo, porque mis problemas no son por el consumo, ¿no? Al final lo que te quiero explicar es esto. Y el hecho de evitar que una persona sea consciente de lo que esto está trayendo en su vida es lo que hace que una persona siga consumiendo. Y mi tratamiento empezó a tener sentido el día que yo empecé a saber la verdad. El día que empecé a saber que esto pues, estaba trayendo consecuencias difíciles en mi vida. Claro, en este sentido me pregunto, ¿qué papel tiene que un adicto sepa que su familia, por ejemplo, ha tenido que vender su casa, ha tenido que vender su coche, se ha tenido que poner en hipoteca? ¿Qué papel tiene eso para que el adicto pueda recuperarse? Es muy importante porque es la conciencia. Lo que hace conscientes a los adictos de lo que esto está comportando en su vida es esa foto negativa que no les gusta ver, que no les gusta oír de lo que eso supone en su vida. Si un adicto ha tenido que robar para drogarse, tanto los terapeutas como la familia, como quien le rodea, tiene que decirle la verdad. Si una familia ha tenido que pedir dinero para poderle pagar un tratamiento al adicto, tienen que decirle la verdad. También tienen que ponerle ultimátums. Decir, la familia te vamos a ayudar en este tratamiento y esta vez, y lo vamos a hacer de esta manera, pero siempre que se haga caso a los terapeutas. Que esto es muy importante también. Que hay familias que van perdidas, que no saben cómo actuar, que van de centro en centro, y para que el tratamiento funcione hay que hacer caso a los terapeutas. Aquí hemos tenido testimonios que nos lo explicaban. Si yo voy al médico y me dice que para curarme tengo que hacer este tratamiento, tengo que hacer el tratamiento que me dice el médico, no otro. Y el adicto va a intentar hacer el tratamiento a su manera. El adicto va a intentar encontrar un tratamiento en el que pueda consumir. Porque al final vive desde, por y para el consumo. El adicto lo que sabe hacer es drogarse. El adicto es aquel que tiene el cerebro secuestrado. Es decir, un órgano de su cerebro, el amígdala, que se encarga de gestionar las emociones, que se encarga de valorar lo que está bien y lo que está mal. Está secuestrada por el consumo, es lo que se llama un atrapamiento amigdalar, y por lo tanto, toda la gestión emocional y todo el pensamiento de esa persona está sometido al consumo. De manera que todo lo que planifique y todo lo que haga en su vida y todo lo que piense y todos los planes que tenga siempre irán en torno al consumo. Yo he conocido pacientes que no se iban de viaje con su familia porque ir de viaje con la familia significaba tener que parar de consumir. He conocido pacientes que han dejado una relación de pareja por poder consumir tranquilos. He conocido gente que ha escogido trabajar en una empresa en la que se pueda consumir para estar rodeado de gente que consume. Es decir, el entorno, una persona que consume con gente que no consume no se siente cómoda. Por eso los adictos se aíslan de los amigos sanos y saludables, porque no se sienten cómodos, porque para que un adicto se sienta cómodo tiene que estar con personas que estén como él. Y yo, por ejemplo, yo me apartaba de las personas sanas. Yo acababa siempre con gente que estaba peor que yo, porque así me sentía bien. Pero en el momento en el que yo estaba con alguien que estaba mejor, yo ahí me sentía mal, me sentía como un bicho raro.
Claro, es aquello de mal de muchos, consuelo de tontos. Luis, en estos años que llevas de terapeuta habrás conocido muchas experiencias y muchos casos variados que contar, como nos estabas diciendo ahora. ¿Hay casos prototípicos o cada caso es un mundo? Cada caso es un mundo, aunque la mayoría actúan de la misma manera. Al ser una enfermedad estigmatizada, una enfermedad de la que hoy en día se habla un poco más, pero tampoco es que esté muy normalizado. Y a las familias les cuesta a veces admitir que hay un adicto en casa y al propio adicto le cuesta admitir que es un adicto. Entonces, la mentira y la justificación, por ejemplo, y la manipulación es una manera de actuar común entre todos los adictos. Hay otras que, pues, algunos han tenido que robar, otros han tenido que justificar gastos injustificables, pero la mayoría se mueven por los mismos patrones de conducta. Todo, y que las causas psicológicas son para cada uno distintas y cada uno ahí sí que tiene su proceso. En terapia, ese momento más íntimo en el que trabaja el terapeuta con el paciente y uno puede trabajar sobre esas circunstancias de su vida que no son la causa de su adicción, pero que tampoco han ayudado a que no se desarrolle. Ahí sí que se hace un trabajo más íntimo y más personal de lo que a cada uno le ha causado sus problemas. Como comentabas y como decimos siempre, la familia tiene un papel fundamental, pero es que es muy difícil porque primero deben detectar el problema, asimilarlo, que no debe ser poco, y sobre todo saber qué hacer, y muchas veces no saben qué hacer. Bueno, hay maneras de saber que un familiar tiene un problema. A veces las hemos comentado aquí. Por ejemplo, el aislamiento, las discusiones en casa, la falta económica, el que una persona no llega a final de mes, siempre le falta dinero, una falta de dinero no justificada, nerviosismo, poca capacidad para gestionar la frustración. Sobre estos medidores la familia puede detectar cuando hay alguien en casa con adicción y como remedio pedir ayuda, que es a veces el paso más difícil pero también el más agradecido, porque cuando pides ayuda al sitio adecuado todo se vuelve mucho más sencillo. Si yo hubiera conocido el tratamiento que hoy hacemos en Zeus la primera vez que pedí ayuda, nos hubiéramos ahorrado 10 años de sufrimiento. Claro, las familias deben tener también miedo a tomar esta iniciativa por represalias de su familiar, ese adicto, o porque no nos engañemos, sabemos que en el momento en que se toma acción habrá que empezar a trabajar. Bueno, el tema de que la familia piden ayuda en un momento de desesperación, porque la familia también tiene esa ilusión de que su hijo cambie. Es decir, el día que encuentre pareja, el día que tenga trabajo, el día que madure, ¿no? Muchas veces pensamos que es una cosa de la edad y vamos dejándolo a ver si cambia, pero llega un día que hay un detonante que la familia dice, mira, ya no puedo más, o es un accidente de tráfico, o es una pelea, o es una orden judicial, o es una discusión en casa, o es un problema familiar que hace que la familia pida ayuda, llame y nos diga, oye, no podemos más, llevamos mucho tiempo esperando a ver si cambia, a ver si mejora, pero esta situación se repite. Cada semana o cada vez que consume nos promete que no va a volver a consumir, que es la última vez, que esto va a cambiar, pero nos damos cuenta que no, que pasa el tiempo y nuestro familiar sigue igual. Es decir, la familia nos llama porque se dan cuenta que por mucho que hacen y por mucho que lo intenta esa persona a la que quieren, no lo consigue. Y ellos son conscientes de que solo no puede. Recibes multitud de comentarios de parejas, madres, hijas y hijos, insistiendo en lo mismo, nuestro ser querido no quiere ayuda. ¿Qué le decimos? Es normal que el paciente en un principio no quiera ayuda. De hecho,
Nosotros en la clínica contemplamos la fase de negación como una fase ya dentro del tratamiento. Antes, hace 15 años, para que un adicto se quisiera recuperar, tenía que dar ese primer paso de admitir que solo no puede y pedir ayuda. Esto hacía que muchas personas tuvieran que tocar fondo para empezar un tratamiento. Hoy en día tenemos unas técnicas en las que conseguimos que un paciente cambie un no quiero tratamiento por un quiero tratamiento. Y esto tiene una explicación científica también. Es decir, una de las cosas que hacen que los tratamientos fracasen es el abandono prematuro del tratamiento. El abandono prematuro se produce porque el adicto no siente satisfacción por el tratamiento. Una persona deja de consumir y empieza a sentir anhedonía, la incapacidad de sentir placer. Ante esta baja satisfacción por este programa que está haciendo y la baja tolerancia al no estar bien, al no saber gestionar los malos días, lo que hace el paciente es abandonar. Entonces, esos receptores dopamínicos que están afectados por el uso de sustancias y que con el tiempo se van regenerando, no se han recuperado lo suficiente como para que el adicto empiece a sentir satisfacción por pequeñas cosas del día a día, como por ejemplo ir al cine, salir a pasear o estar comiendo en familia. Es decir, donde cualquier otra persona sentiría placer, el adicto siente anhedonía. Entonces, cuando el tratamiento dura lo suficiente y es el adecuado y no se abandona prematuramente y no hay recaídas, llega un momento en el que aparece la voluntad, en el que aparece la conciencia. Es un despertar en el tratamiento en el que el adicto dice, hostia, hace 3 meses no me quería recuperar, pero ahora mismo sí que quiero. Me he dado cuenta de que no quiero esa vida que tenía, me he dado cuenta de que yo no era feliz, me he dado cuenta de que mi familia sufre y yo ya no quiero esto más. Y a partir de ahí aparece la voluntad y el paciente empieza a hacer el tratamiento por él mismo, pero no ha venido por él mismo. Ha llegado a nosotros a través de la familia. Es la familia quien nos ha pedido ayuda y nos ha dicho, tenemos un hijo, o un hermano, o un padre que consume, que no quiere dejar de consumir sustancias y le queremos ayudar. ¿Qué podemos hacer? Y nosotros, a través de unas sesiones, le hemos dado indicaciones de cómo se tienen que comportar con esa persona, qué tienen que hacer. Y a partir de esas indicaciones que nosotros le damos a la familia, lo que conseguimos no es obligar al paciente a que se ponga en tratamiento, sino a que él quiera tratamiento. Y en un primer principio dice, bueno, yo he venido aquí por mi familia, porque veo a mi familia sufrir, me he dado cuenta en los últimos meses que quizás tengo un problema y estoy harto y no quiero seguir con esto. Pero no viene con la voluntad de no volver a consumir nunca más. Viene con la voluntad de calmar ese problema que tiene, de aprender a gestionarlo, de aprender a consumir. Y con el tiempo, a través del tratamiento, va apareciendo esa voluntad de, oye, yo es que aquella vida que tenía antes no la quiero más. Es que estoy harto de ver a mi familia sufrir. Me doy cuenta que no era feliz, me doy cuenta que yo no he escogido esta vida, me doy cuenta que yo vivía enganchado, que estaba atrapado y que soy un esclavo de la droga. Y por lo tanto, ahora tengo la oportunidad de decidir. El tratamiento no hace que a uno le dejen de gustar las drogas. Lo que se consigue en tratamiento es que convertimos a una persona que no tiene capacidad de elección en alguien que puede decidir. Claro, yo te iba a preguntar por romper un poco con esa incertidumbre o ese miedo de las familias a pedir ayuda a un profesional. ¿En qué consiste, ¿no?, este proceso para recuperar a un adicto? Imaginemos que una familia da el paso, una esposa, una hija, un hijo, y llaman a Zeus. ¿Qué pasa a partir de entonces? En primer lugar, cuando alguien llama a Zeus, le atiende un intervencionista familiar que estudia el núcleo familiar. Normalmente llama a una madre, una hermana, un cuñado, un amigo,
y oye, tenemos una persona que queremos con un problema y le queremos ayudar. Entonces, lo primero que hace el equipo es estudiar toda la estructura. Si hay familia, si el paciente trabaja, si está casado, si tiene hijos, conocemos su historia personal. Y a partir de conocer esa situación familiar y personal, empezamos a darle indicaciones a la familia para que ellos sepan cómo actuar. En todo momento ellos siguen en contacto con la clínica y tanto telefónicamente como a través de sesiones vamos adaptando todo el proceso hasta que el paciente acepta el tratamiento. ¿Y cuándo es necesaria una intervención familiar? Una intervención familiar es necesaria cuando se le propone a nuestro familiar iniciar un tratamiento para recuperarse y dice que no. A partir de ese momento, la familia sí que tiene que empezar su tratamiento y es la familia quien tiene que dar el paso porque el adicto no puede. No porque no quiera, que en el fondo es el que más sufre, porque no puede, porque admitir que tiene un problema y iniciar un tratamiento significa tener que dejar de consumir. Y es donde él realmente cree que no va a poder, porque no conoce otra vida. Pero claro, admitir que creo que no voy a poder significa también mostrarse vulnerable. Y mostrarse vulnerable significa también que todo ese personaje, toda esa coraza de tipo duro que muchas veces tienen los adictos y de yo solo me valgo y no necesito ayuda de nadie y dejarme en paz y ya sé lo que estoy haciendo, se rompa. Entonces es un proceso lento y doloroso para el adicto que a veces no puede empezar y tiene que ser la familia quien pida ayuda. Y en el caso de que sea necesaria una intervención familiar, ¿cómo la planteas? Bueno, el hecho de iniciar una intervención familiar significa empezar a trabajar con la familia, empezamos a ver cuáles son esos problemas que el adicto tiene, qué complicaciones, qué consecuencias está trayendo el consumo en su vida. Empezamos a ver qué miedo tiene la familia, porque cuando la familia nos llama es porque hay un miedo. Muchas veces le pregunto a las familias, oye, ¿qué miedo tenéis? ¿Por qué llamáis? Pues Luis, tenemos miedo de que le pase algo, tenemos miedo de que acabe mal, tenemos miedo de que el día que nosotros no estemos no sepa valerse por sí mismo, tenemos miedo de que no sea feliz. Lo que motiva a las familias a pedir ayuda es el miedo que hay detrás. Y luego, ¿qué esperanza tenéis? Es decir, ¿qué queréis conseguir con esto? Pues bueno, que sea feliz, que se recupere, que acepte el tratamiento, que acepte la ayuda. La intervención familiar que hacemos con la familia para que el paciente entre en tratamiento tiene dos objetivos. Un objetivo es que el paciente acepte el tratamiento y el otro objetivo es que la familia deje de sufrir. Cuando la familia no sabe qué hacer y no se siente apoyada ni guiada, sufre muchísimo porque queriéndole ayudar no puede. Y eso es muy difícil para una persona que tiene a alguien que quiere que está enfermo. Entonces, el hecho de sentirse apoyados y sentirse guiados por especialistas hace que ellos también se sientan reconfortados, confiados y que eso que muchas veces saben que tienen que hacer pero que no pueden, entonces tengan el valor de hacerlo. ¿Y cuándo es necesario, por ejemplo, el tipo de intervenciones que hiciste con Sergio, que escuchamos en podcasts anteriores, estas intervenciones directamente con el adicto, cuándo son necesarias? Nosotros en tratamiento siempre le hacemos consciente de los problemas que tiene. No hay casos en los que pensemos, para esta persona es mejor que no le digamos lo que la adicción supone para él. Porque la mayor herramienta que tenemos para no seguir consumiendo es la voluntad y la conciencia. Entonces, cuando hay conciencia de lo que ocurre, aparece la voluntad. Mientras una persona tiene más beneficios que consecuencias por el consumo, es difícil que deje de consumir. Una persona empieza a tomar conciencia cuando se da cuenta que las consecuencias son mayores que los beneficios. ¿Y cuándo es necesaria esa intervención directa tuya con el adicto antes de que ingrese en el centro? Intervención directa mía te refieres a ese punto en el que se le hace tomar conciencia y acepta el tratamiento, ¿no? Bueno, es necesaria cuando el paciente no acepta el tratamiento. Y yo, por ejemplo, he tenido
el caso de Carlos, el testimonio que teníamos aquí, que tuvimos que ponerle a su hija delante y decirle, oye, dile a tu hija que no te pasa nada. Porque al final la familia ha vivido también las consecuencias del consumo y sí que son conscientes de ella. Entonces, cuando la familia puede ponerse enfrente del adicto y decirle, mira, querido, las consecuencias que estamos viviendo son estas, estas y estas, y enseñarle las evidencias de todo lo que está causando su adicción, es cuando el adicto no puede decir, oye, a mí no me pasa nada. Porque si tú le dices a un adicto, oye, tú tienes problemas, pero no le enseñas cuáles son las consecuencias, te puede decir que no le pasa nada. Una vez él ve la foto de todo eso que está sucediendo en su vida, entonces es cuando no puede negar la evidencia. Esto que lo explicas tan fácil en realidad es bastante complejo y también me imagino que es una situación delicada. Me gustaría que nos explicases alguna intervención de este tipo que has realizado recientemente. Bueno, la última intervención que he hecho ha sido a un chico de Madrid, de 20 y tantos años, que no reconocía que tenía un problema, la familia quería ponerlo en tratamiento y él no quería. Lo que hago en esa intervención es reunir a toda la familia, abuelos, tíos, padres, hermanos, y les acompaño en esa reunión en la que invitamos al adicto y hacemos una reunión con él, y yo soy quien dirige la reunión y quien le va dando paso a los familiares para que expliquen cómo están viviendo ellos esa situación. A medida que la madre va explicando cómo se siente al ver a su hijo enganchado, a medida que el hermano explica cómo le afecta esa situación, a medida que la abuela también ve el panorama y también cuenta cómo ella lo vive, y yo voy dando paso a los diferentes familiares. Es una reunión muy estructurada y muy bien preparada. El paciente se va haciendo pequeño y se le va encogiendo el corazón, y le hacemos saber que no estamos ahí para culparle, hacemos saberle que estamos ahí para ayudarle y que no le juzgamos, y que además, y yo le explico muchas veces que yo también he estado en esa silla en la que está él y que por lo tanto comprendo cómo se siente y le respeto, y la familia también le respeta, pero lo que le damos es la oportunidad de recuperarse. El paciente, una persona es libre de decidir recuperarse o no, pero la familia también es libre de seguir formando parte de la autodestrucción que el adicto se está haciendo a sí mismo. Entonces, un adicto puede decidir no ponerse en tratamiento si quiere, pero la familia también puede decidir no seguir alimentando esa autodestrucción, que muchas veces es dándole dinero, dándole una casa, en fin, dándole cobijo, ¿no? Si alguien quiere asumir las consecuencias del consumo, tiene que asumirlas en su totalidad. Y cuando el adicto se ve en esa situación, tratándose de alguien tan dependiente como es el adicto, lo que hace es, oye, ¿dónde tengo que ir? Me estoy dando cuenta que las consecuencias que esto me está trayendo son mayores que los beneficios, y por lo tanto me pongo en tratamiento. Y luego con el tiempo aparece la voluntad. De nuevo, parece muy fácil cuando lo explicas, pero el adicto también, cuando se encuentra en una situación así límite, y alguna vez lo has mencionado, también se puede volver agresivo, puede mostrarse reactivo, no reaccionar. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, este es el miedo que tienen muchas familias. Me dice Luis que cuando vengas mi hijo se va a poner agresivo, no te va a abrir la puerta, no te va a dejar entrar, y es todo lo contrario. Sí que es verdad que nunca sabemos cómo va a reaccionar, y puede ser que un día uno se ponga agresivo y pues pase lo que sea, ¿no? Pero normalmente no es así. Yo he tenido pocas personas que se han puesto agresivas, y la que se ha puesto agresiva sabemos cómo calmarla. Al final, nosotros sabemos cómo actuar con una persona que tiene el mono, sabemos cómo actuar con una persona que necesita consumo, y hay técnicas, la manera de hablarle, el tono de voz, lo que se le dice, cómo se le dice, la expresión corporal. Todo esto ayuda a que el paciente te encaje en un marco, que te vea como esa persona que estás allí para ayudarle y no para juzgarle o para culparle. ¿Y qué tanto por ciento de éxito tienen estas intervenciones directas con el adicto? Mira,
no está muy bien que yo lo diga. Yo creo que esto lo tenéis, es mejor que lo veáis con los testimonios que traemos aquí y con profesionales de la clínica. Pero el programa que se ha hecho bien y que se ha terminado tiene un éxito del 100% hasta el día de hoy. No tenemos personas que hayan hecho bien el programa, que hayan terminado el tratamiento y que hayan recaído. Hay personas que quieren hacerlo a su manera, que vienen y en un momento dado uno puede decirle, oye, usted necesita estar aquí tanto tiempo y hacer el tratamiento de esta manera, y uno decide hacerlo a su manera. Ese, pues evidentemente, tiene unos resultados que no son los esperados. Es como si uno va al médico y le dicen tienes que tomarte este tratamiento durante 6 meses y solo te lo tomas 3 meses. Si no te recuperas, no puedes hacer responsable al tratamiento. Aquí pasa lo mismo, y nosotros, personas que hayan hecho el tratamiento tal como nosotros se lo indicamos y que hayan salido de aquí con el alta terapéutica, no tenemos personas que hayan recaído. El éxito es el porcentaje de recuperación es del 100%. Una vez hemos convencido a ese adicto de que ingrese y lo hace, me imagino que los primeros días y semanas deben ser muy complicados o los más complicados. Son los más difíciles porque no siente satisfacción por el tratamiento, le falta la sustancia, todas esas conductas a las que está acostumbrado, hay que ir cortándolas, hay que implementar nuevos hábitos, nuevas rutinas. Entonces eso conlleva un esfuerzo y es costoso, pero bueno, con la ayuda necesaria se puede hacer. Lo más importante en un centro, en un tratamiento, es poder aguantar los momentos de crisis. Hacerles entender, que esto lo trabajo mucho con ellos, que lo que les aportará la felicidad no es lo bueno que puedan ser los días, sino la capacidad que tengan de gestionar los malos días y los momentos difíciles. El hecho de poderle hacerle ver a un paciente que el día que tiene un mal día, poder presentárselo como un reto y no como un problema, es decir, como una oportunidad de aprendizaje para aprender a gestionar las situaciones difíciles que aparecerán en su vida. El otro día un paciente ya recuperado me decía, Luis, lo que más agradezco en el tratamiento es la capacidad que me ha transmitido el tratamiento, que me ha dado, de poder gestionar las situaciones límites dentro de la clínica cuando tenía momentos de crisis, porque hoy en día cuando tengo situaciones complicadas en mi vida estoy entrenado y sé cómo gestionarlas. Y esto es lo más importante, porque no es dejar las drogas, sino en quién te conviertes mientras dejas las drogas. Situaciones complicadas, momentos difíciles, momentos de éxito, son cosas que toda la sociedad estamos expuestos a ellos. La diferencia entre los adictos y los no adictos es cómo gestionamos esas cosas. Entonces, tanto en los momentos de euforia y de éxito, como tanto en los momentos de fracaso, de pérdida o de rechazo, aprender a gestionar estas situaciones límite y a veces de crisis es la clave en la recuperación y lo que les da la posibilidad de ser felices a largo plazo. También, una vez el adicto ingresa, las familias deben sentir un gran alivio, pero también miedo. La familia, cuando el paciente ingresa, la ponemos en tratamiento. Empieza terapia con los mismos terapeutas que están atendiendo a su familiar y se involucra de manera activa en el tratamiento. Es decir, forma parte de la recuperación. Podríamos decir que la familia para nosotros, aquí dentro del tratamiento, es una especie de coterapeuta. Es una figura que nos ayuda muchísimo a que el tratamiento pueda llevarse a cabo, y nosotros les ayudamos también, en primer lugar, a comprender también qué le pasa a su ser querido, que muchas familias llegan aquí sin saber qué les pasa. En segundo lugar, aprenden a gestionar la situación a lo largo del tratamiento. Y en tercer lugar, les damos herramientas para que después sepan cómo gestionarlo y cómo actuar con la persona que tienen en casa. Y cuando un paciente sale de la clínica, también le damos herramientas a la familia para después saber gestionar la situación en casa. Y durante los meses de ingreso, ¿cómo es la comunicación en esta tríada terapeuta, familia, adicto?
Bueno, la familia tiene una comunicación activa con la clínica a través de llamadas y a través de visitas y de terapias que hacemos aquí, donde se trata al paciente con la familia, hacemos terapia familiar. ¿Y cuándo sabéis que un adicto está preparado para, por ejemplo, salir del centro e iniciar una fase de ambulatorio? Tenemos diferentes medidores. Tenemos unos medidores que son a través de los hábitos y de la manera de pensar, de gestionar las emociones. Vemos el cambio de creencias sobre sí mismos, vemos la conciencia de enfermedad y las habilidades y el desarrollo que ellos mismos tienen en cuanto a saber qué les pasa y cómo funciona su cerebro, que es quizás lo más importante, saber cuándo la persona se activa y está en riesgo de recaída para poder frenarse por ella misma y no tener que llegar a consumir. En un momento dado un adicto puede activarse, pero si tiene conciencia y conocimiento suficiente sobre la enfermedad que tiene, también tiene las herramientas para poder pararse y no tener que llegar a la zona roja, esa zona de consumo. Y desde que un adicto sale del centro, ¿qué pasos hay? Es decir, muchas personas se pueden pensar que sale del centro y vuelve a su casa directamente, pero hay como todo un desapego, entre comillas, del centro, una fase o varias fases en las que vais poniéndolo a prueba para ver si puede volver, ¿no?, a la zona cero. Bueno, tenemos las casas terapéuticas, que son residencias que tenemos cercanas a la clínica, donde el paciente convive por un tiempo con otros compañeros de tratamiento y donde pone a prueba las habilidades del programa, y luego se van haciendo las salidas a casa. Es decir, cada semana, cada 15 días, cada 3 semanas, el paciente empieza a hacer salidas a su casa a partir de cierto tiempo de tratamiento y va poniendo a prueba estas herramientas que le hemos dado y las habilidades que ha adquirido. Vemos en los estados emocionales en los que regresa después de las visitas cómo le están sentando y vemos si hay que ir dando pasos en el tratamiento o hay que ir un poquito más despacio para prevenir la recaída. En todo lugar, siempre el objetivo es que la recaída no suceda, y la recaída, si el tratamiento se hace bien, no tiene por qué formar parte del proceso. En todo este proceso, desde que la familia decide llamar a una clínica, el adicto toma conciencia, ingresa y hace toda esa fase de salida, ¿qué crees que es lo más útil para las familias? Sin duda, la terapia familiar que se hace en la clínica. La terapia familiar les ayuda a comprender de primera mano y con otros testimonios, es decir, otros familiares que ya han pasado por la situación que ellos están pasando y la han superado, cómo es la enfermedad y cómo hay que actuar. Siempre hay una frase que le digo a las familias cuando entran a la clínica, que es que van a conocer a otras familias que ya han pasado por esa situación y que ya se han recuperado. Y eso les da tranquilidad, porque el hecho de conocer a otras familias que estaban en mi misma situación y que su hijo, su familiar ya tiene 2, 3 o 4 años de abstinencia, eso a mí me da confianza para poder confiar en el equipo y en el tratamiento. Y se genera un efecto dominó. A la que una madre ve que su hijo lleva 4 años limpio y ha seguido las indicaciones que le hemos dado, dice, oye, ¿qué tengo que hacer? Que yo también quiero que nosotros tengamos los mismos resultados que ha tenido esta familia. Luis, muchas gracias. Un episodio más. Seguro que esta conversación será muy útil para todas aquellas madres, parejas, hijas e hijos de adictos que se encuentren tan perdidas y necesiten claridad en el camino. Nos vemos, como siempre, en 2 semanas en un nuevo episodio. Muchas gracias, Sabina. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos en este capítulo de hoy. Y para los próximos episodios, si tenéis alguna propuesta o queréis que hablemos de algún tema en concreto, nos lo decís y lo tendremos en cuenta. Muchas gracias.